a lo largo de este año el propósito es crecer, es avanzar y no quedarnos ahí a medias, ¿no? En nuestra relación con el Señor. Creo que lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas y lo que marca la diferencia es cómo te relacionas con el Señor. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu intimidad con Él? ¿Cuánto de la palabra no sabes intelectualmente, sino cuánto de la palabra estás viviendo todos los días? Sino que eso es lo que anhelamos, y como pastor de esta casa anhelo eso, amado, que puedas crecer. Que puedas avanzar y que tu relación con el Señor sea cada día más, y tu madurez espiritual y tus raíces estén en la palabra, y que frente a la lucha y los desafíos que la vida te plantea, vos estés como un discípulo del Señor, como un soldado de Cristo, firme sabiendo en quién has creído, como decía Pablo. Amén. Y hemos este es el cuarto fin de semana que vamos a mencionar. El domingo pasado predicó Marcelo, también lo mencionó, los otros dos. Romanos 12. 1 y 2, ¿se acuerdan? Vieron, hay veces que el Señor no te deja salir de esa huella, ¿no? Y hemos estado hablando de la renovación de la mente, y qué importante es, y lo vuelvo a decir, estudiando ¿saben que el que predica muchas veces el que más es bendecido con la palabra? Porque tenés que meterte en la palabra, tenés que buscar al Señor. El que enseña es el que más aprende. Y bueno, también nos pasa a los que predicamos, ¿no? Y una de las cosas que ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, es que una de las cuestiones olvidadas o no tenido tan en cuenta o no darle el valor que verdaderamente tiene es los pensamientos, tu cabeza, lo que pensás, ¿no? Y la palabra del Señor dice: renovaos en la manera de pensar, y ahí va a cambiar tu vida, va a cambiar muchas cosas, actitudes, patrones, pero mientras la cabeza no cambie, a través del poder de la palabra y a través del Espíritu Santo, es difícil que conductas, pensamientos, cosas que vivís las puedas cambiar. Y quiero seguir en eso porque pensaba en esta semana y el Señor verdaderamente me habló, gloria a Dios por eso, cuando dice en 12:2 que renovamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para poder comprobar la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, ¿cómo la entendemos? Y me quedé con la voluntad del Señor. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo la vamos a comprender? ¿Cómo la vamos a recibir? ¿Cómo la vamos a asimilar? Y el tema de hoy, ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Yo no sé cómo estás con eso, hermano. Si venís a la iglesia, lees la palabra, estás en una célula, pero ¿tenés tu oído afinado a la voz de Dios? Dios habla. ¿Cómo habla? ¿Cómo es la voz de Dios? Frente a los desafíos, decisiones importantes, trascendentes, grandes o pequeñas, ¿busco a Dios? ¿Busco la guía? ¿Busco la voz de quién? ¿A dónde acudo para tomar las decisiones? Para comprobar la voluntad de Dios frente a lo que tengo que llevar adelante. ¿Dónde busco escuchar la voz de Dios? Y pensaba en todo eso. No sé si para vos es normal, natural, que frente a las decisiones lo primero que hagas: Señor, ¿qué querés con esto? En lo que sea, No las super decisiones importantes, trascendentes, sino en la cosa de todos los días. ¿Lo tenés en cuenta, Dios? ¿No lo tenés en cuenta? Y por allá, cuando ya estamos hasta acá con el agua, me acuerdo de que le tenía que haber preguntado primero a Él, no a lo último. ¿Oh? Amado, hay una sola voz que es verdad y muchas que son mentirosas. Una sola voz es verdad y las demás pueden ser peligrosas. Y la voz de Dios es la que verdaderamente te conviene escuchar todos los días. Amén a eso. Yo no sé si estás muy familiarizado con la voz del Señor, pero qué importante es lo que habíamos compartido previamente: una mente renovada, un corazón lleno del Señor, un espíritu despierto por el Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios. Si vos tenés una cabeza que no está transformada y renovada, va a ser muy difícil escuchar la voz del Señor. Escuchaba estos días a un señor que fue por muchos años CEO de Coca-Cola en toda Latinoamérica, un hombre que, mamma mía, ¿no? Uno lo escucha decir. Y en un momento el que le estaba haciendo la entrevista le pregunta: ¿y a quién tenés en tu agenda de celular? ¿Qué números de contacto tenés en tu celular?, le preguntó.
Bueno, y empezó a tirar Obama y qué sé yo, los famosos del mundo, los tenía ahí en su agenda, ¿no? Lo podía llamar. Y ahí automáticamente me vino a mi cabeza 33.3. 33.3. Jeremías 33.3. ¿Qué dice allí? Clámame y yo te voy a responder. Ese es el número más grande, más poderoso y el que tenés que tener en tu agenda. No sé si no en el celular, pero sí en tu corazón y en tu actitud. Clámame y yo te responderé. Tener esa conexión directa con papá, con aquel creador del cielo y de la tierra, con aquel que puede todo y que está por sobre todo y en todo. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, ¿saben qué digo? Señor, gracias. ¿Qué? Y después me vino Mateo 7.7. ¿Qué dice Mateo 7.7? Pedid y se te va a ser dado. Buscad y hallaréis. Entonces, qué bueno es en este tiempo poder aprender a escuchar la voz de Dios. Y es lo que quiero en esta hora, hermanos, compartir con ustedes y que podamos verdaderamente el Espíritu Santo pueda revelarse en esta hora en tu vida, de saber que tu corazón, que tu vida, que tu actitud correcta te conecta directamente con el Padre, te conecta directamente con el trono, con ese papá que verdaderamente quiere bendecirte y quiere lo mejor para tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Hace 31 años atrás, ayer cumplió nuestra hija mayor 31 años, momentos antes de nacer, unos días antes, vieron que le hacen toda la mamá, todo el cuidado de la panza y toda esa historia. Y yo creo que lo conté esto, no importa. Quedamos en que tenía que hacerse uno de los últimos controles antes de nacer. Bueno, nos quedamos en encontrar, yo tenía mi trabajo, mi esposa iba por otro lado, nos encontrábamos en el consultorio. Ella llegó antes y la llamó el médico, yo no estaba todavía, y le iba a hacer ¿cómo se llama eso? ¿Que le escuchan el corazón? Monitoreo. No sé si lo siguen haciendo, diría que sí. Le arrimaban en la panza un aparato y parecía un tren, ¿no? Pero resulta que estuvo unos minutos antes y no se escuchaba el corazón y no se movía nada. Y en ese momento llego, golpeo la puerta del consultorio del médico, entro, y cuando entro y saludo y buenas tardes, esa gurisa empezó a las patadas limpias y empezó a sonar fuertísimo eso. La voz del Padre. Qué bueno es escuchar la voz del Padre. ¿Cuánto hace que no escuchás la voz del Padre? ¿Cuánto hace que estás con cargas, ansiedades y un montón de cosas en tu corazón por no escuchar la voz de papá? Porque la ansiedad, el temor, el escuchar otras voces, hay tanto ruido que muchas veces nos llenamos de ansiedad y de temor y de cuántas cosas más, ¿no? ¿Sabes una cosa? En primer lugar te quiero decir algo, amada iglesia. Dios sigue hablando, legendarios. ¿Dios sigue hablando? Es un lema de los legendarios. Dios sigue hablando y está muy interesado en hablar con vos. Está muy interesado. Y qué importante es tener claro esto. En Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras. El tema es que nuestros oídos muchas veces no están en sintonía con la voz de Dios. Hay ruido, hay temor, hay cosas que no dejan discernir, darnos cuenta. La realidad es que Dios nunca dejó de hablar. Dios siempre nos quiere hablar. Y qué lindo es, iglesia, que tengas esa conciencia correcta, esa conexión y saber esto. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. En Isaías hay una palabra muy linda, verso 30, verso 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que te dirá, este es el camino, seguilo. Gloria a Dios por eso.
Este es el camino, seguilo. Enfrente a toda la confusión, frente a todo lo que pueda suceder, las tormentas que te puedan llegar a suceder en tu vida, Dios va a estar ahí y te va a decir, este es el camino, seguilo. Toma esta palabra. Tal vez estás frente a decisiones, estás frente a situaciones que estás confundido. Busca al Señor, porque Él te va a decir, este es el camino. Siempre que buscas a Dios, en Dios tenemos un camino de salida. ¿Quién dice amén a eso? Siempre, amado, va a haber un camino de parte de Dios. El tema es que muchas veces no estamos esperando, no estamos atentos, no estamos... Dios no levantó un pueblo sin dirección. Siempre le ha dado dirección, ¿no? Siempre le ha dado dirección. Y hay una palabra en Juan, no lo tengo aquí anotado en la pantalla, búscalo en tu Biblia, capítulo 10, porque me encanta esta palabra. Y es ahí donde Jesús habla de que Él es el buen pastor. Léelo esta semana, medítalo. Pero quiero ver el versículo 4 del capítulo 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, se refiere a las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahí habla de muchas cosas, de la oveja, de la relación del pastor con la oveja. Y dice el verso 27 del mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Bueno, hasta ahí. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Cuando Jesús está planteando esto a los discípulos y a su audiencia, Él está hablándole a personas que están entendiendo perfectamente. De pronto un pastor de ovejas venía con todo su rebaño, 2 o 3 o 4 pastores de ovejas venían con su rebaño a un lugar a tomar agua a sus ovejas, o de pronto a un corral donde era comunitario y dormían todas juntas, pero solamente el pastor hacía su gesto, sus palabras, o su silbido, el código que él tenía, y sus 10, 15, 20, 30 ovejas mezcladas entre las cientos solamente se levantaban y salían y lo comenzaban a seguir, ¿no? Y lo comenzaban a seguir. Otras personas han hecho el intento de tratar de pronunciar de la misma manera las palabras, pero las ovejas ni papá. Y acá Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Amado, y qué lindo es que puedas tener una relación cercana con el pastor. Y cuando digo el pastor, con Jesús, con Dios mismo, con el Espíritu Santo, para que puedas discernir la voz de Él. Dice mis ovejas. Qué lindo es que puedas haber tenido verdaderamente un encuentro con el Espíritu Santo y que tu espíritu esté lleno del Espíritu de Dios. Porque si el espíritu está muerto del ser humano, no percibe la voz de Dios. No va a poder escuchar la voz de Dios. Necesitas tener al Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz. Y qué lindo es que cada día puedas decir, Señor, yo te quiero escuchar a vos, que esto sea intencional, que esto sea una búsqueda, que esto sea, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dice otra parte y las llamo por nombre. A veces que los pastores le ponían nombre a cada una, la blanca, la manchada, esto, y le ponían, ¿no? Pero normalmente era con un silbido, con una palabra, con un gesto, con una especie de grito, y automáticamente esas ovejas se activaban y los seguían. Entonces Jesús dice, yo conozco mis ovejas y ellas escuchan mi voz. Amados, no sé si tenés dimensión de lo que significa que Dios te hable. Pensá un momento, creador del cielo y de la tierra. El Dios que fue, es y será por la eternidad. Cuanto muchas veces estamos tan atormentados por situaciones tan difíciles y queremos escuchar a uno, queremos escuchar a otro, acá y es todo un vocerío, todos vociferan. Qué lindo es poder escuchar la voz de papá para que tu corazón se llene de paz y de saber que estás en su mano y nadie las arrebata de mi mano, como decía acá el Señor, ¿no? Entonces Dios sigue
hablando, amados. Dios sigue hablando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que no siempre sabemos escuchar la voz de Dios. El problema es que no muchas veces sabemos discernir cuando Dios me habla. Entonces, es algo para mí para prestarle atención. Tiene que ver con la renovación de la mente, tiene que ver con una mente alineada a la voluntad del Señor. Es buena, agradable y perfecta. Bien, ¿cómo es tu voluntad, Señor, para este día, para esta situación, para mi familia, en esta situación que me está pasando? Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué decido? ¿Decido conforme a lo emocional, a lo carnal, a lo que me dicen lo de afuera? ¿O decido conforme a tu voz, Señor? ¿Querés no pifiarle, hermano? Decidí conforme a la voz de Dios. No conforme a las emociones, no conforme al enojo, no, decidí conforme a la voz del Señor. Amén a eso. El Salmo 18:11 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiesen andado. Y ahí después sigue 4 o 5 versículos más, dice, yo lo hubiese librado del enemigo, yo lo hubiese sustentado, yo le hubiese dado lo mejor del trigo, le hubiese dado lo mejor de la miel de la peña, si me hubiesen oído cuando les hablé y me hubiesen obedecido. Y habéis amado que la situación en la cual estamos no es porque Dios no te haya hablado, es porque no supiste discernir la voz de Dios, no supiste esperar que Dios te hable, no supiste de pronto... entre tanto ruido, la ansiedad, una palabra que meditaba esto, la ansiedad mata oración. Hay un refrán que dice, billetera, ¿cómo es? Pero ansiedad mata oración. La ansiedad mata la oración, ¿no? ¿Qué quiere decir? La ansiedad te lleva a hacer cosas que no estaban muchas veces en la voluntad del Señor. Amén a eso. La historia de la Biblia no es la historia de hombres súper extraordinarios, sino que es la historia de personas comunes como vos y yo, que aprendieron a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Punto. Y qué lindo es cuando tenemos ese oído afinado. ¿Qué necesito para que Dios me hable? 3 cosas. Número 1, una Biblia. Preguntarle al que tenés a tu lado, ¿tenés una Biblia? ¿Todos tienen una Biblia? Están todos en el horno. El 95% ya tenés resuelto todos los problemas de tu vida. ¿Yo dije 81 o no? Ah, no, 18. Perdón. 81 tener al revés, solamente había que darle un... ¿O no? Bien ahí. Es para ver si ustedes estaban atentos. Es el 81. Den vuelta el numerito y está todo en orden. Está bien, yo me equivoqué acá. Le iba a echar la culpa a mi hijo que me hizo el power, pero no le puedo... ¿Dónde está Ciro? Allá. Le doy gracias a Ciro que me reta, me dice de todo y me hace lo. Entonces digo, ¿sabe qué? Ayuda. Bien, volvamos al tema. ¿Qué necesito para que Dios me hable? 3 cosas. Número 1, una Biblia. ¿Tenés una Biblia, amado? Déjame decirte que el 95%, ¿por qué te digo el 95%? Porque ahora te voy a decir por qué. Ya está, de todas las situaciones que te están pasando, Dios ya te habló. Ahí. Traté de buscar una imagen estos días que había un señor así, háblame Dios, háblame, y de la nube salió una mano con una Biblia y se la estaba dando, ¿no? No la pude encontrar a esa, pero ¿cuántas veces? ¿No? ¿Le dijiste alguna vez, papá, a tu hijo, ya te dije eso 1000 veces? Bueno, Dios creo que varias veces dice lo mismo, ¿no? ¿Qué querés que más te diga si está todo acá? Entonces necesitas una Biblia. Ahora vamos a ver un poquito eso. Otra de las cosas que necesitas es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo para que revele la palabra en tu vida. Y otra
cosa, número 3, es la buena actitud. Porque a Dios no es que se le pide una opinión. A Dios hay que buscar su voluntad y con una actitud correcta, decidido a obedecer. Porque Dios conoce tu corazón. Y si no te habla hasta ahora, tal vez es porque Él sabe que no vas a obedecer. Entonces, ¿para qué le voy a hablar a este cabezón si no está dispuesto a obedecer la palabra? ¿No? La palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra del Señor. La palabra en griego tiene dos direcciones. Una es logo y otra es rema. Dos significados. La palabra logos es la palabra escrita, es el mensaje total, general de Dios a través de lo que tenemos. Cuando en Mateo Jesús dice, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra, logos, no va a pasar. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo 2:15 dice, la palabra de verdad, se refiere al logo, la palabra esta, la Biblia, la que tenés en tu mano. Amado, tener una Biblia en tu casa, déjame decirte que es la bendición más grande y voy a decir algo muy feo. Estás recontra bendecido o recontra condenado. ¿Es feo lo que digo? Es feo lo que digo. Porque ¡ay, Dios no sabía! Esto es palabra de Dios. No es que contiene la palabra, es de punta a punta palabra de Dios. Palabra de Dios, ¿no? Y la palabra rema es la palabra viva, activa. Es esa palabra que nunca, es esa palabra que el Espíritu Santo toma. Dice, no tengas miedo, dice el Señor. En la palabra logos. Y la rema es cuando el Espíritu Santo la toma y la hace viva en tu corazón en ese momento de temor y tu corazón se llena de paz. Ah, Señor, vos me decís esto. Se activa. Esa es la palabra rema, ¿no? Esa palabra viva. Y sigue actuando, sigue viva, sigue vigente. Hablábamos estos días con mi esposa. Dios mío, qué inagotable, fuente inagotable de cuántos temas, libros, permanente y fluye la palabra del Señor, ¿no? Entonces, pedirle al Espíritu Santo, Señor, me quiero enamorar más de tu palabra. Me quiero enamorar más de tu palabra. La forma más clara que Dios te va a hablar es a través de la palabra de Dios. Esto ya lo saben, lo dijimos, lo predicamos y lo tenemos que seguir predicando siempre. Hay veces que dice, Dios me dijo, Dios me dice, Dios acá, y no abren la Biblia. Me ponen muy en duda. Hace un tiempo, estuvimos con mi esposa, con una persona, 2 palabras y Dios me dijo, 3 palabras y Dios me mostró. Bueno, ya después de 2 o 3 días juntos, mi esposa, que es súper sincera, una sinceridad enorme. Por ahí como que les fluye la sinceridad demasiado. Y le dice, escúchame, ¿cómo hace Dios para hablarte tanto a vos que a mí no me habla tanto? Y ahí como se rompió algo, ¿no? Ahí se rompió algo. Amados, Dios te va a hablar poderosamente en la medida que abras la Biblia y conozcas la palabra. Si estás buscando que Dios te hable y no conoces la palabra, te podés llegar a confundir de tal manera que te podés ir por cualquier camino. Tenés que conocer la palabra para poder escuchar la voz de Dios. Amén a eso. Cuando alguien dice quiero escuchar a Dios pero no abre la Biblia, está ignorando el lugar más poderoso que Dios puede hablar. El Salmo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y este texto es interesante porque él lo está dando testimonio y él está hablando de que él propiamente vio a Jesús bajar al agua, descender, ser bautizado, escuchar la voz del cielo, un testimonio tremendo, ¿no? Pero él dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Amado, cuidado con las emociones, porque hay veces que las decisiones, las emociones o la voz de Dios creemos que es almática, que es que viene del alma. No, viene de tu espíritu. Hay veces que creemos que es Dios y no es Dios, es tus buenos deseos, tus buenos anhelos, tu alma, es eso. Y resulta que no es Dios,
sino que es un buen deseo que vos tenés y tanto lo anhelás, pero Dios no te dijo nada, es un deseo. Y el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia, amados, la Biblia. Insistimos en la escuela de discípulos, insistimos en el discipulado, insistimos en que estudies la palabra, insistimos porque es lo que te va a sostener. El cristiano que hace la diferencia es el que sabe la palabra, no el que se imagina cosas, el que tiene algún textito descolgado por allí. No, el que es el que sabe la palabra. Y esto es sumamente importante. La palabra profética más segura. La Biblia no es una opinión religiosa, una idea, o bueno, vamos a ver qué dice. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y muchas veces no escuchamos a Dios porque no sabemos la palabra. Y estamos confundidos y estamos muchas veces en un montón de recalculando. ¿Vieron con el GPS ahí, no? Recalculando, dando vueltas, cuando no buscamos la dirección en el Señor. Y qué lindo es, iglesia amada, porque esto es lo que hace la diferencia. Puedes venir 1000 veces al culto y está muy bien, te felicito y sigue viniendo. Pero si no sabes la palabra, no vas a avanzar, no vas a prosperar. ¿Quién dice amén a eso? Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que estudiar la palabra. ¿Querés que Dios se revele con el rema en tu espíritu? Tenés que estudiar la Biblia. Porque Dios me habló, Dios me dijo, sin saber esto, es dudoso y es peligroso. Y si alguien te da una palabra, pregúntale cuánto sabe de la palabra. Porque Dios, si te habla a través de rema, de una palabra que viene de su espíritu a tu espíritu, jamás va a contradecir esto, jamás. La palabra escrita, jamás. Entonces, esto es sumamente importante. Otra de las cosas que necesitamos para escuchar la palabra del Señor, como dijimos, es el Espíritu Santo. Hechos 16:6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Qué maravilloso es, amados, llegar a ese nivel, y eso tenés que anhelarlo, no, pero yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no esto. Vos sos un hijo de Dios. Y poder estar viviendo el día a día con esa expectativa o con esa disposición al Espíritu, decir, no, hoy agarrá para acá, hoy no, hoy esto, hoy allá. O de pronto, vieron los improvistos que suelen suceder. En vez de renegar, presta atención, si no es el Espíritu Santo poniéndote en el lugar que corresponde, porque como vos venías endurecido y venías haciendo la tuya y moviéndote a tu criterio, te quería ir a cualquier lado, el Espíritu Santo tiene que pasar cosas para detenerte y poder encajarte en su voluntad. ¿Quién le pasó eso alguna vez? Pasó, ¿no? Y vos decís, Señor, bueno, hoy uno ya va a estar más crecido, en vez de renegar y andar pegándole una patada al auto, porque encima te dobla el pie, decís, Señor, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Qué sucede? ¿No? Y muchas veces te das cuenta que era por ese testimonio, por esa palabra, por esa persona, por ese momento, en ese lugar. Después todo continúa igual. Porque si no hubiese pasado eso, vos no hubiese estado ahí y diciendo o haciendo lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo. Qué bueno es tener esa sensibilidad, amado. Amén a eso. Dios nos habla también a través del Espíritu Santo. Juan 16:13, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os lo va a guiar a toda la verdad, porque no hablará, guiar y hablar, por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir.
Espíritu Santo, trae revelación a esta palabra, por favor. Porque esto tiene una trascendencia para tu vida, amado. Él viene, te habla, te guía, y no habla cualquier cosa, habla lo que escuchan en la presencia del Padre. Y esto es una promesa para vos, iglesia, para mí, para todos los hijos de Dios. No hace falta andar a tientas así en la oscuridad del mundo, sino que tenés la guía del Espíritu Santo, tenés la palabra, tenés la guía del Espíritu Santo. No hace falta andar confundido, atemorizado, lleno de malas decisiones frente a un mundo de oscuridad y de tinieblas, sino que tenés la guía del Espíritu Santo. Qué bueno es cuando tenemos claro esto, ¿no? El Espíritu Santo guía, corrige, recuerda la verdad, dirige, trae alivio al corazón muchas veces. La voz de Dios también se manifiesta a través de una convicción profunda, una dirección clara, una inquietud que no se va. La voz del Espíritu Santo no te va a gritar, sino que va a obrar en tu corazón. Pero cuando vos la empezás a escuchar, sí va a transformar y direccionar decisiones conforme a su voluntad. Una de las cosas que hemos experimentado como familia y con mi esposa, cuando después de 2 años hubo una carga muy persistente cuando decidimos ingresar al seminario. 2 años. Primero esto de pensar en lo que era decidirnos para ingresar al seminario, como era una cosa que los primeros tiempos imposible. Pero esto persistió 2 años. Era nuestro nomás, solamente nuestro. Hasta que en un momento dijimos, bueno, esto ya es, vamos a charlarlo con alguien por lo menos, ¿no? Bueno, después de 25 años, acá estamos. Y saben que hay veces que Dios persiste con algo. Prestale atención a eso. Pedirle que te lo aclare. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Es tuyo, no es tuyo? Gedeón era bastante desconfiado. Pero él pidió confirmación, que busques confirmación. Tal vez hay dudas. Busca confirmación. ¿Me tengo que casar con este señor? ¿Me tengo que casar con esta señorita? ¿Es tuyo, Señor, o es enamoramiento de la carne nada más? Y ¿está en tus planes, es tu propósito? ¿Me alinea a tu dirección, Señor? ¿Quién dice amén ahí? Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y juntate al carro. Yo pensaba en estos textos estos días, digo, Señor, ¿cómo entendió Felipe eso? ¿Cómo supo? Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el pastor dice, lo que el diario, internet, la IA, el gobierno, lo que el Espíritu dice. Oídos para oír. Hay veces que tenemos tapones de cera, ¿no? En lo espiritual y no podemos oír lo que Dios dice. Oigan lo que el Espíritu dice. Amado, ¿y el Espíritu Santo habla o no? Sigue hablando. Amén a eso. No se trata solo de un oír físico, sino de un entender responsablemente lo espiritual. Se trata de un oír espiritual. De esos 2 años que significó para ingresar al seminario, todo lo que significó un proceso de acomodar todo, más o menos al mes, los primeros 6 meses, 4 meses, fui solo al seminario, a Entre Ríos, pero cosa de la 3ª semana, 4ª semana, hay una pregunta que se me pegó en el alma. ¿Y qué hiciste, Ariel? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Qué hiciste? Habíamos vendido el negocio, había dejado a mi familia. Cuando decís, ¿qué hiciste? O sea, como dice, está chiflado. ¿Qué hiciste? Y caí en una crisis de fe, en un pozo profundo que no tenía. Y ya estaba encaminado 1 mes. Ya estaba. Fue algo, sinceramente, muy drástico. Muy drástico. Y bueno,
fue una cosa muy fuerte, ¿no? Y oraba y no, ¿qué hiciste? ¿Qué hicimos? Hice lo que me dijiste, Señor. Y en una noche, el Señor, en una visión, porque fue una visión, selló para siempre el llamado. Selló para siempre. Una gran fiesta, una gran multitud, donde, bueno, no sé qué responsabilidad yo tenía, pero estaba como responsable del lugar. Mucha gente, las cosas no estaban saliendo bien, yo estaba muy angustiado. Y de pronto aparece alguien que viene caminando, entra por una puerta, hacia un lejos, y yo lo veo que se diferencia de la gente, del resto, muy diferentes. Yo hago así, es como ver la mosca en la leche, más o menos. Y viene entrando y se acerca, sube a la plataforma, me abraza y me mira y me dice: Ariel, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Y así como se va y se vuelve otra vez por el mismo lugar. Y yo esto lo cuento y lo vivo, parece que me fue hace unas horas, porque eso fue un sello de parte del Señor a esa crisis que había pasado, ¿no? Y hay veces que, depende de la situación en la que estás, Dios te va a hablar, amado. Dios te va a hablar. El tema es dónde buscas, qué puertas golpeás, qué camino recorres. ¿Qué caminos recorres? Tené cuidado a dónde vas a buscar consejos. Tené cuidado a dónde vas a buscar guía. Si no hay Biblia, si no hay palabra, si no hay Espíritu Santo por medio, son simplemente consejos humanos. Tenés que buscar la guía del Espíritu Santo, buscar la guía de la palabra. Andate, metete con el Señor, busca la guía de Él. Amén a eso. Entonces necesitas la palabra, necesitas la guía del Espíritu Santo. Y número 3, la actitud correcta. Una actitud correcta. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amado, no es de pedirle una idea a Dios, una opinión. ¿Qué opina Dios de esto? Si vos no buscás a Dios con el deseo de obedecer la voluntad del Señor, Dios no te va a hablar. Tenés que estar hambriento de su voluntad y con el deseo pleno en el corazón para cumplirlo y llevarlo adelante. Porque es ahí donde vas a ir por el buen camino. Amén a eso. Fíjate que lo que dice... voy a adelantar acá un poquito. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. En el capítulo 1 de Habacuc, él se la agarra con el Señor, hablando así en criollo. Y le empieza a decir, pero mira lo que nos está pasando, y empieza a un desorden, una inmoralidad, un pueblo totalmente desordenado. Y él va a la presencia de Dios y de pronto, ora, pero tiene esta actitud. 3 te quiero mencionar que son necesarias. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá mi queja. Subiré a mi torre de vigilancia y allí esperaré. 2 actitudes que son necesarias para escuchar la voz del Señor. Apartarme un poco del ruido de todos los días. Apartarme, voy a subir a una torre, me voy a alejar por un momento. Amado, creo que una de las decisiones, de las acciones hoy, súper espirituales, es apagar el teléfono mediodía. Es una decisión hoy por hoy, es una cosa tremendamente espiritual. ¿Quién dice amén a eso? Voy a apartarme. Necesitamos un poco de silencio, necesitamos un poco de quietud, necesitamos apartarnos del ruido de todos los días, del trajín, y todo lo que significa. Hay veces que abrimos los ojos y hasta que cerramos los ojos es ruido, es ruido, 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 ruido y ruido. Jamás vas a escuchar la voz de Dios en el ruido. Acordate de Jeremías, en el silbo apacible. Allí aquel momento fue cuando Dios le habló a Jeremías. Amados, tu casa, ¿cómo es el ambiente de tu casa? La tele, a fondo,
el perro, los gritos, el teléfono, toda una cuestión allí. ¿Cómo es el ambiente en tu casa? Necesitamos tiempos de quietud. Dice que Jesús se apartaba a la mañana temprano. Qué lindo es que para buscar al Padre, para escuchar la voz de Dios. Qué lindo es que prestes atención, tu agenda, tu diario vivir. ¿Cómo es? ¿Hay momentos de quietud? ¿Hay momentos de tranquilidad? No sé, pero hay gente que le tiene miedo a la soledad. Qué lindo es estar solo. Algunos me miran. No, con usted, pastora, no es solo. Somos uno, usted y yo. No. ¿Te gusta estar solo o no? Hay gente que le tiene miedo a la soledad. Y sin embargo, ese es el momento. Bueno, sé que hay compromisos laborales, hay horarios, hay cargas laborales. Sí. No estoy... Ahora el pastor dijo que no vaya, mañana va a 2 horas tarde el trabajo. No es eso. No, en la iglesia me enseñaron que vamos a tener problemas. No se trata de eso. Sino que en tu agenda tenés que apartar un tiempo, amados. Querés crecer, querés escuchar la voz de Dios, vas a tener que bajar el ritmo. Vas a tener que bajar el ritmo. Sí o sí, no vas a escuchar a Dios nunca. Te vas a mover por los impulsos, te vas a mover por la cultura, te vas a mover por lo que te dicen, te vas a mover por no sé qué, te vas a mover por no sé cuánto, te vas a andar, pero no vas a moverte por la voz de Dios. Dios necesita que tu alma, tu espíritu, tus pensamientos se aquieten para que vos puedas discernir la voz de Dios. Y qué bueno es que esto lo podamos lograr, ¿no? Dice, me aparté un poco y esperé. Y esperé, ¿no? Separarnos, apartarnos y saber esperar. Saber esperar. Saber esperar. Hoy decía que la ansiedad mata oración. La ansiedad mata la palabra del Señor. No, ¿qué te dijo? A veces que no tenés que orar, no tenés que nada, simplemente decir, Señor, acá estoy. Y tirate un rato por ahí, abajo un árbol, panza arriba, panza abajo. Tirate, esperá. Tratá de desconectarte porque vieron que hay que hacer todo un ejercicio. Tomate un tiempo, o vas en el auto tal vez, o no sé, estás haciendo un viaje. Pero si nunca lo hiciste, empezá a hacerlo. Empezá a hacerlo. No es fácil, yo sé que no porque estamos acelerados, pero por eso es porque no escuchamos a Dios tampoco. Es por eso que muchas veces andamos, porque no escuchamos a Dios. Entonces necesitamos escuchar al Señor, ¿no? Él dice que se apartó y esperó en el Señor. El Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Pacientemente. El Salmo 130, verso 5, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En sus palabras he puesto mi esperanza. Con el alma lo espera. En el alma está la inquietud. En el alma está la ansiedad. En el alma está el temor. En el alma está el desorden, el desequilibrio. Lo espero con toda el alma, alineada, ¿no? El Salmo 27, 14, espero con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, esperá al Señor con paciencia. Esperá, busca una palabra, busca una dirección. Tenés que tomar decisiones y hacerla conforme a la voluntad del Señor, porque Él te va a llevar a sus planes, Él te va a llevar a que es buena, agradable y perfecta. Él te va a llevar a sus propósitos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos, decíamos, y lo venimos mencionando todos los cultos. O sea que lo que Dios te pueda dar va a ser 1000 veces mejor de lo que vos puedas decidir. ¿Quién dice amén a eso? Y Dios tiene, amado, camino para todo momento y situación. Dios te va a abrir puertas donde vos crees que no hay. Dios te va a guiar y direccionar por lugares y sendas donde está todo cerrado, pero Dios se va a encargar de bendecir, de abrir puertas y de acompañarte y de revelarte su voluntad aún en medio del caos. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía.
qué bueno es. Decime si esto no tiene que llenarte de paz. Sí, créelo. Créelo al Señor. Créele al Señor. Cree la palabra del Señor. Jeremías 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Esto es demasiado desafiante. Demasiado desafiante. Pedime y te daré a conocer. Pedime. ¿Vos creés esta palabra, amado? Preguntale que tenés. ¿Vos creés esta palabra? Pedime y te daré a conocer. No te lo dice el pastor. No te lo dice no te lo dice el Señor. Y qué lindo es que te puedas mover en esa dimensión, en esa atmósfera, ¿no? Pero muchas veces Dios no habla porque no está la actitud que corresponde a nuestro corazón. No porque Dios no sea débil o porque Dios no quiera hablarnos, es porque estamos atormentados con muchas cosas. Porque hay mucho ruido en este tiempo, en esta cultura, en nuestros hogares, hay mucho ruido. Fíjate qué cosas tendrías que empezar a bajar para que Dios pueda obrarte. ¿Para qué queremos escuchar a Dios? ¿Para qué? Yo le pregunté a mi esposo hoy, ¿para qué quieres escuchar a Dios? ¿Por qué te interesa que Dios te hable? ¿No? Bueno, me dio muchas razones. Pero una de las cosas es que Dios te va a hablar si vos estás dispuesto a obedecer. Porque ¿saben una cosa? Hay gente que es muy especialista en ir hasta encontrar a alguien que le diga lo que quieren oír. Ah, sí, porque me dijo. El pastor me dijo así, y golpean 10 puertas hasta que encuentran lo que... Ah, porque Dios... No, amado, estás buscando algo que... No, busca la voz de Dios. Y si Dios te dice no, no. Dios te dice sí, sí. Dios te dice espera, espera. No seas caprichoso o caprichosa. No, busca la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y perfecta. Y Dios, estos días ministraba a alguien en un tremendo pozo de depresión. Y me dice, voy a salir a dar, estaba encerrado en su pieza, no sé cuál, digo, salí, por lo menos date una vuelta a la manzana, no sabía qué, hacía algo. Voy a salir a ver si me choco con Dios, me dice. Ahí tengo que empezar de nuevo. Le digo, te estás chocando con Dios. No yo. Dios te está hablando. Porque Él quiere salvarte. Él llega a vos por la locura de la predicación. Y lo que vos me estás diciendo, Dios te está viniendo, te está hablando ya hace tiempo, te está hablando. Reaccioná y créele a Dios. Activate. Dios te está hablando. Hay gente que quiere que Dios mamá mía, que venga y baje un ovni con... Estate atento porque Dios te habla, como decía al principio en Hebreos, de muchas formas, de muchas maneras y en todo tiempo. Dios nos está hablando. El tema es que no sabemos la palabra, tenemos poca relación con el Espíritu Santo y no tenemos mucho ruido en la cabeza. Pero Dios sigue hablando, amado. Amén. Dios sigue hablando y Dios quiere hablarte. Y déjame decirte, amado y amada, esa situación en la cual no le estás encontrando el agujero al mate, dice el misionero, es porque todavía no te conectaste con el Señor. Y si te conectaste y todavía no tuviste respuesta, seguí esperando, seguí confiando, porque Dios te va a hablar. Amén a eso. Para ir terminando, una palabra del cielo puede transformar todo. Puede transformar todo. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Un hombre que obedeció, cambió la historia, vino el Salvador del mundo. Moisés, un hombre olvidado en el desierto, fracasado, frustrado, una palabra lo llama y le dice, vos vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Y sabemos la historia ahí un poquito, ¿no? Pero obedeció. Y por una palabra y un hombre que obedeció y creyó la palabra del Señor, un pueblo fue liberado. ¿Se acuerdan de Samuel? Un ambiente espiritual pésimo en el pueblo de Israel. Samuel. Y se levanta Samuel. ¿Y dónde va? A los pies de Elí.
No, todavía no discernía bien. Andá y acostate. No soy yo el que te llamo. Segunda vez. Samuel! Se levanta Samuel, ¿a dónde va? A los pies. Y ahí Elí, que si bien estaba en cualquiera, todavía le queda un poco de algo, le dice, andá y si te vuelven a llamar, decile, que habla porque tu siervo oye. Elí, no, Samuel. Se levantó Samuel y ¿qué dijo? Habla. Porque y ese jovencito que estaba en la presencia del Señor fue alguien que escuchó a Dios, alguien que obedeció la palabra y trajo una renovación espiritual a todo un pueblo y una nación. ¿Qué de lo que te toca pasar y estás pasando es porque todavía no escuchamos la voz de Dios? No porque Dios no te quiera hablar, no porque Dios se empecinó y bueno, no, porque no hay cosa más hermosa que Dios quiera hacer es hablar con vos. Dice que todos los días salía a caminar. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Y hablaba con ellos y se intercambiaban. Todos los días los visitaba. Dios está deseoso de tener comunión contigo. Por eso insistimos en la intimidad, en la búsqueda. Por eso insistimos en el estar a sus pies, en el apartar tiempo. Por eso que insistimos en eso, amado. No es solamente para que somos masoquistas, no. Es porque queremos tener relación con ese Dios vivo. Estar en intimidad con Él, escuchar su corazón, su voz. ¿Qué tanto de lo que tal vez hoy estás luchando solo? No habría que parar la moto, detener un poco las cosas y decir, Señor, de acá no nos movemos hasta que vos nos hables. Y si vos no vas con nosotros, no salimos de aquí. ¿Quién le dijo eso? Moisés. ¿No? Si vos no nos sacás de acá. Y qué lindo es, porque Dios se va a manifestar. Pero no esperes una manifestación, capaz que sí, no sé, porque Dios hace lo que Él quiere. Pero cuidado, porque en los detalles Dios te habla. Dios te puede hablar de tanta forma, hermano. Te puede hablar con un niño, te puede hablar con tu esposa, te puede hablar. Prestale atención a tu esposa. O tu esposo también te puede hablar. A Dios a través de... ¿Quién dice amén ahí? A través de este me va a hablar a mí. A través del pastor te puede hablar a través de un líder, en una célula, en una alabanza. Tanta forma. De tanta forma. El tema es que muchas veces tenemos tantos prejuicios, ruidos y un montón de cosas. Entonces, aprender a escuchar a Dios es uno de los mayores tesoros de la vida espiritual, porque su voz trae dirección, trae paz y trae propósito. Amén. Te invito a ponerte de pie. La bendición de Dios, escuchar la voz de Dios es la bendición más grande para tu vida. Y qué lindo es, porque eso es lo que va a traer dirección, va a traer propósito, va a traer paz, va a traer estabilidad. En momentos de tormento, en momentos de ansiedad, en momentos de... ¿Qué va a gobernar tus decisiones? ¿Qué va a gobernar esa tormenta que se levanta y nos encontramos muchas veces, aún sin tener nada que ver, pero estamos ahí? Dios sigue teniendo el control, Dios sigue hablando, amado. Dios sigue hablando, Dios sigue y tiene el deseo tremendo de hablar con vos. Qué lindo es que puedas orar en esta noche. Decir, Señor, yo quiero afinar mi oído espiritual. Señor, yo quiero... Y tal vez el Espíritu Santo te revela algún ruido, alguna situación en la cual te roba los pensamientos, te saca la paz. Entregásela a Él. Entregásela a Él. Tal vez hay ansiedades, hay temores. Entregásela a Él. Que puedas verdaderamente decir, Señor, yo te quiero escuchar. Pero no cuando tengas que tomar tremendas decisiones. Todos los días. Abrir los ojos y decir, Señor, ¿qué hacemos hoy? En vez de agarrar medio ciego, lleno de lagaña, agarrar el teléfono ahí enseguida y a ver qué hacer, sin lavarte la cara. Tal vez sea el acto más espiritual que vas a hacer mañana. Lavarte la cara primero y estar con Él antes de agarrar el teléfono.
para que por lo menos esas 8, 7, 5 horas que dormiste o 3, tal vez pudieron traer un poco de tranquilidad y poder levantarte y decir, bueno, voy a una media hora, voy a empezar, no sé, algo, pero voy a empezar el día con vos, Señor. Voy a empezar. Y te quiero escuchar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenés? ¿Tendrá algo programado el Espíritu Santo para mañana, para tu vida? ¿Lo crees o no? ¿O será que está en Irán con los miles de muertos que están habiendo allí? Sí, está allá también. Pero está con vos. Y no te va a dejar nunca.